En esta oportunidad, en este día, vamos a presentar el tema de toma de muestra y procesamiento. Y para eso contamos con el doctor Leonardo Chanqueo. Él es médico infectólogo, jefe de laboratorio de microbiología e infectología del Hospital San Juan de Dios. Él además es médico asesor de DIPRESE y trabaja en el Programa Nacional de VIH e ITS. Además, contamos con nuestro segundo expositor, Rodrigo Fache. Él también ya nos ha colaborado en cápsulas educativas previamente. Y Rodrigo es el jefe del subdepartamento de enfermedades virales del Departamento de Laboratorio Biomédico del Instituto de Salud Pública. Vamos a comenzar con la presentación del doctor Chanqueo sobre toma de muestras para estudio de viruela del mono. Muchas gracias. Hola Matías, ¿me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Hola a todos y todas, muchas gracias al equipo coordinador por invitarme, gracias a ti Matías también por considerarme en esta presentación. Bueno, yo he trabajado en laboratorio de microbiología de bastantes años, por tanto, para mí es muy importante este tema, porque como todos saben, para llegar a un diagnóstico correcto, lo más importante desde el punto de vista del laboratorio es lo preanalítico. Y lo preanalítico parte con la toma de muestra. O sea, si yo tengo una buena toma de muestra, puedo interpretar el examen que yo voy a recibir desde el laboratorio, sea positivo o sea negativo, y además sé qué hacer con este examen positivo o negativo. Para lo cual vamos a seguir. Me pasó la diapositiva, ¿verdad? Matías, ¿sí? Sí, se ve. Ya, disculpen que no me pasaba. Entonces, para lo cual vamos a seguir el documento elaborado por el Departamento de Epidemiología, en el cual trabajamos como la unidad de DIPRESE, trabajó el ISP, y la verdad que nosotros, y yo me voy a enfocar específicamente acá en el estudio de laboratorio, que es el punto 7, recolección, manejo de muestras, toma de muestras, y voy a hablar muy someramente sobre el transporte, porque también Rodrigo va a ayudarme con eso. Hasta ahora nosotros tenemos que la toma de muestra debe ser realizada y debe ser enviada al Instituto de Salud Pública, que es el laboratorio de confirmación y referencia nacional, y Rodrigo nos va a adelantar algunas novedades en relación a esto. Pero yo en esta parte solo quiero enfatizar que la toma de muestra se debe realizar cumpliendo la definición de caso sospechoso o probable establecida. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir como personal sanitario que estamos sospechando a un usuario o usuaria con sospecha de viruela del mono. Y que obviamente, como se mencionó ayer, el caso tiene que ser notificado a la CEREMI y registrado en todos los registros, y hasta ahora debe seguir y enviarse por los formularios que el ISP nos dice. Quiero enfatizar acá un poco en presentación. Yo no voy a presentar de clínica, pero tenemos que conocer, y tenemos que conocer conceptualmente cuáles son los hallazgos y cuáles son las muestras cutáneas que nosotros tenemos que tomar. Entonces acá les muestro cuál es la presentación clásica que nosotros tenemos en relación a viruela del mono. Sabemos que es un periodo de incubación que puede ser bastante extenso, sin embargo, esto en la literatura se ha cortado más o menos desde 7 días, 5 días. Tenemos un periodo de pródromos, pero no me voy a enfocar en los pródromos, sino que ya en las lesiones cutáneas. Tenemos que conocer que tenemos una secuencia de lesiones cutáneas que son las que tenemos que tomar la muestra. Esto parte por una mácula, que acá puedes ver en la figura que acá yo veo que también hay una pápula, pero estas son las lesiones más características que encontré. Pasa por un periodo de pápula, que son las lesiones que vemos acá, posteriormente a vesícula, o sea, estas pápulas se llenan de un líquido, y este líquido después se hace purulento y tenemos la pústula. Finalmente, esta pústula, que es lo que hemos visto en la evolución, hace un tipo de úlcera, y esta úlcera hace una costra al final de esta lesión. Entonces, finalmente pasa por una lesión ulcerativa, pero que la literatura no la pone tal cual como pápula úlcera, porque no siempre va a evolucionar a esta úlcera, y después una costra. Y esta costra finalmente es la que se descama. Entonces, conociendo este tipo de lesiones, es donde nosotros tenemos que ir a tomar la muestra más representativa del caso. ¿Cuál es el tipo que nosotros estamos aceptando en general y la que recomendamos? Es una muestra cutánea, básicamente. ¿Cuáles son las muestras cutáneas? De la lesión o el exudado. Acá ustedes pueden ver que esta úlcera, que es la más característica que yo he visto también en los pacientes y que se muestra en todas las fotos, esta lesión que se ulcera es bien, la verdad que exudativa, y probablemente sea la mejor a tomar una muestra. Los techos de la lesión también, que en el fondo el techo de la pápula, o más bien de la vesícula, recomiendo yo
o ya de la pústula, techo. Los raspados de costra solo deben tomarse si la persona no presenta otras lesiones y lo vamos a ver más adelante por qué. Y la muestra más importante a tomar es el hisopado de una lesión abierta, como les mencionaba yo, que se ve aquí en esta figura, esta lesión ya está más ulcerativa, o de la superficie de una vesícula o pústula propiamente tal. ¿Qué hisopos usar? Y acá es súper importante que tenemos que tener los materiales adecuados. Use tórulas de fibra sintética, de Dacron o rayón, que comercialmente están bastante disponibles actualmente post-COVID. La verdad que ya tenemos una bastante variedad de tórulas. Obviamente, no usar tórulas de alginato de calcio, algodón o con ejes de madera, ya que inhiben la PCR. Y acá les muestro qué no usar y qué usar. Básicamente, los tubos Stuart que tenemos todos disponibles en la atención clínica, que el tapa azul no sirve. Hay que volver a insistirlo. Y obviamente, si tiene la tapa roja, que el Keriblet, por ningún motivo mandarlo. Y acá, de las tórulas que vemos, tenemos la tórula que puede ser esta es un ejemplo de rayón que vemos que es circular, pero también la flock, que yo considero que también es bien útil porque esta flock tiene como pelito, es como un cepillo, y el cepillo nos permite también arrastrar mucho más lesiones y nos permite que quede concentrada en la tórula misma. Importante, ¿qué tórula voy a usar? Yo sé que muchos, porque a lo mejor no tienen, podrían usar la tórula o verse tentados a usar la tórula que estábamos usando en coronavirus. Sin embargo, esta tórula es muy flexible. En general, la tórula que yo voy a usar tiene que ser una tórula bastante rígida y ojalá flocked, que pueda tener estos pelitos acá, porque no tiene que ser muy flexible como la de virus respiratorio que se ve acá, que es la primera. Entonces hay que elegir una que sea bastante rígida y que nos permita tomar la muestra. Los hisopos pueden enviarse ya sea seco, que es lo que más se prefiere, o en medio de transporte, si yo estoy en una región que es muy alejada o que pienso que la muestra se va a demorar más de 48 horas en llegar. Pero en general pueden ser las dos y en general tiene que ser un agente no denaturante, que es lo más clásico que tenemos nosotros en los laboratorios de biología molecular, como es un MTB o finalmente seca. Acá les muestro algunas tórulas que recibí de algunos amigos y amigas que me mandaron que están usando básicamente. Yo no quiero promocionar marcas, pero es un poco lo que está disponible en la red. Tenemos el tubo, habitualmente este es un tubo que no tiene PBS ni nada. Yo puedo mandar ahí la tórula seca. Acá hay diferentes tórulas. Por tanto, están disponibles. Y volver a insistir que no tiene que ser la tórula del panel viral respiratorio porque es muy flexible. Antes de partir de cómo tomar una muestra, la verdad es que esto es súper importante. Tengo que explicar el procedimiento. Yo creo que nunca no debemos explicar al usuario o a la usuaria qué le vamos a hacer y de dónde le vamos a tomar. Muchas veces se dice la médica indicó este examen, pero tenemos que explicar, tenemos que saber cuáles son las lesiones que la médica o el médico indicó a tomar, porque muchas veces, como sabemos en la evolución de esta enfermedad, la mayor parte de las lesiones son genitales o perianales. Por tanto, necesitamos en forma ser respetuosos y poder explicar muy bien qué le vamos a tomar al usuario o a la usuaria. Así que yo creo que eso es fundamental, hablar con el paciente, qué voy a hacer, si esto va a doler o no, sus inquietudes con relación a la toma de muestra. A veces hay lesiones que son dolorosas, por tanto yo tengo que explicarle, y como tengo que hacer un frote que es un poco vigoroso, potencialmente podría doler, pero no es la idea que duelan. Por tanto, el usuario o usuaria tiene que saber. Toma de muestra, obviamente partir con lo básico, que son como trabajamos en toda la atención clínica, lavado de manos ante el procedimiento. El personal que realiza el procedimiento, obviamente, y esto ya lo vimos con IA y con el Mauro, en el fondo tienen que aplicar todas las precauciones estándar, y las EPP recomendadas en este tipo de toma de muestras son las que conocemos, que son mascarilla tipo quirúrgica, protección ocular, que puede ser tipo antiparra o el escudo facial, guantes desechables y bata impermeable con mangas, que es importante que sea con manga y que no sea la corta que no tiene manga. Lo puse acá porque no sabía dónde ponerlo, pero en la medida que no olvidar rotular el tubo o el contenedor. A muchos se le olvida. Rotularlo es básico porque es un criterio de rechazo de muestra y que nosotros lo tenemos súper estandarizado, y aunque ustedes me juren que fue el paciente, se puede confundir, así que es criterio de rechazo de muestra el no rotular un tubo. Y yo recomiendo rotularlo al principio, por eso lo puse acá.
Un poco acá ver, si bien es cierto, les mostré al principio cuáles eran las lesiones más frecuentes, hay una evolución y vimos que eran 8 características, pero las que más vamos a ver van a ser el eritema con la pápula, la pústula propiamente tal, y ya la que está en lesión más costrificada y que es un poco la que yo sugiero más tomar porque esta es mucho más exudativa. Se recogerán muestras de más de una lesión del mismo tipo, preferiblemente de diferentes lugares del cuerpo y que difieran en apariencia. En un tubo estéril, obviamente estéril, único, con tapa, el tubo tiene que ser tapado. Y acá entre la lesión A y B, probablemente sea mucho más fácil tomar la muestra A porque sabemos que es una pústula y probablemente cuando yo la frote va a ser más fácil y probablemente la voy a destechar. En el fondo voy a romper un poco esa pústula y me va a permitir que tenga más líquido y que tenga mucho más contenido de DNA que Rodrigo nos va a amplificar. Los raspados de costra solo deben tomarse, y esto lo voy a volver a insistir, si el paciente no presenta otras lesiones, porque en el fondo ya vemos que esta es la etapa más final de la enfermedad, probablemente el paciente lleva más de una semana o 10 días en donde tiene este tipo de costra. Y no enviar más de 2 tubos por cada caso. En general se recomiendan 2 muestras por cada caso, de acuerdo a las recomendaciones que hemos visto. Entonces, acá vemos cómo tomarlo. Tomamos la tórula, que sea una tórula rígida, que no sea flexible, porque si no me va a bailar cuando yo meta o cuando esté rozando en la lesión cutánea, ya sea en la pápula, úlcera, incluso me podría saltar si esta tórula es muy flexible. Entonces, la tórula rígida, froto vigorosamente. La recomendación es frotar ida y vuelta 2 a 3 veces con la tórula, roto la tórula y vuelvo a frotar 2 a 3 veces. Si se destecha bien y si no se destecha bien también, no es obligatorio que se desteche. Bueno, obviamente después quiebro el extremo o si es una tórula que tiene el mango para quebrar o definitivamente la pongo en el tubo o en el contenedor. Es importante que las lesiones, costra y fluidos vesiculares no se mezclen en un mismo tubo. Ojalá tomar de una misma lesión y poner en un tubo, y si voy a tomar una costra, la tomo del otro lado. Acá vemos algunas lesiones de las más características que a mí me parecen son las que más he visto, y estas son las que se ven más perianales, que en un fondo está una pústula con una umbilicación central que es mucho más fácil de tomar y que tiene mayor rendimiento, y acá ustedes pueden ver otra que ya está un poco más ulcerativa, que también donde uno puede tomar una lesión. Ojo que también las costras hay que tomarlas con una pinza para poder extraer esta costra. Por eso en general no se recomienda mucho la costra, porque yo voy a necesitar mucho material accesorio. No puedo tomar, yo he escuchado que hay gente que dice, yo con la tórula pesco la costra. La verdad que eso es imposible, sacar una con la toruleado, sacar la costra. Entonces ahí yo necesito otro instrumento, una pinza, una Kelly que me permita tomar la costra y depositarla en el contenedor seco y estéril. Acá les quería dejar, estas son, lamentablemente están en inglés, pero son las recomendaciones del CS en cómo tomar una buena muestra. La verdad que un poco resume todo lo que yo les dije acá en relación a todos los pasos a seguir y considerar que esta enfermedad no solo afecta la piel, sino que también como complicaciones, puede haber complicaciones de proctitis y faringitis. Entonces podemos ver y compromiso de mucosa. Entonces ustedes pueden ver acá en las lesiones cutáneas que son las más principales, que están como en la A, en la D, pero también hay lesiones anales, en la E, que si no hay otras lesiones, yo tengo que elegir tomar región perianal. Entonces es importante explicar al paciente, esta lesión también son bien exudativas y me permiten tomar una buena muestra. En el labio también ustedes ven una lesión ulcerativa o en el pene también. Es importante la rotulación adecuada, así como también la orden médica, que sea en forma adecuada. ¿Dónde es la muestra? ¿Qué localización? Y esto es básico en los que trabajamos en laboratorio de microbiología, poner siempre cuál es la localización anatómica, cuál es el tipo de muestra, labial, anal, lesión cutánea, y ojalá nos puedan describir, porque también nos aporta para nosotros información en el laboratorio de microbiología, si es una mácula, si es una pápula, si es una vesícula, si es una pústula, si es una úlcera. Porque si me sale positivo o negativo, yo puedo sugerir algunas cosas. Probablemente a lo mejor si está en etapa de racho, mácula, probablemente a lo mejor no sé si voy a tomar una buena muestra.
Entonces, eso me orienta a saber cuál fue la muestra que se tomó al usuario o al usuario. Y para el transporte es importante la manipulación y obviamente el almacenamiento correcto de todas las muestras. Las muestras deben mantenerse refrigeradas, en general como toda la biología molecular, tenemos que tener un contenedor frío y enviarse al ISP lo antes posible o al laboratorio que Rodrigo nos va a contar más adelante que se estime necesario. Llenar obviamente el formulario de envío de muestras. Y el transporte es importante, usar los 3 contenedores, independiente que yo no vaya a derivar después del ISP, tengo que tener mi contenedor primario, rodeado de un contenedor secundario, que ojalá también esté acolchado, donde yo lo voy a poner en un contenedor terciario porque debemos seguir todas las normas de bioseguridad. Y el ISP recibe las muestras los 7 días de la semana. Muchas gracias y espero que la información haya sido útil en relación a la toma de muestras. Muchas gracias, doctor Chanqueo. Hay varias preguntas, pero vamos a hacerlas al final de la segunda presentación de Rodrigo y ahí dejamos un espacio para todas las preguntas. Rodrigo, seguimos contigo. Perdón, Matías, ¿podría decir algo? Sí, doctora Chal, claro. Agregar, bueno, en primer lugar agradecer al doctor Chanqueo la presentación y el detalle de cómo enviar muestras que sean de real utilidad, pero asociado al transporte de la muestra hay que completar los registros para información al instituto y a la Seremi de Salud, que eso no se les olvide, por favor. Gracias, doctora. Rodrigo, ahora sí. Gracias, María. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, se ve súper. Sí. Ya, ok, gracias. Bueno, a modo de resumen, ¿no es cierto? El virus de la viruela símica o del mono es un virus del tipo DNA, es del género Orthopoxvirus, es de la familia de los poxvirus, y es un tamaño bastante grande, de 198.000 pares de base. ¿Ya? Actualmente circulan 2 clados en el mundo, el clado 1, que está focalizado fundamentalmente en África, el clado 2 del que han surgido distintos subclados, dentro del cual está, ¿no es cierto?, la cepa que está actualmente circulando en el mundo, que es del subclado 2.b. Nosotros como ISP, digamos, cuando surgió esta alerta de viruela del mono a nivel internacional, aprovechando las cualidades que tenemos como instituto y las capacidades, pudimos sintetizar a nivel local partidores y sondas de manera tal de contar con el diagnóstico a través de protocolos que nos compartió la Organización Mundial de la Salud para la detección de casos por PCR y a la vez por secuenciamiento. Nosotros no estamos trabajando con kits comerciales, sino que seguimos trabajando con estos kits, estos reactivos que elaboramos en el ISP y que es una cantidad limitada que nos permite trabajar a nosotros, pero no distribuir a la red. ¿Ya? Y a partir de esa manera, digamos, los primeros casos fueron procesados por ambas tecnologías. O sea, confirmados, se realizaba primero la PCR y después se confirmaban por secuenciación antes de dar un caso como positivo. Eso fue aproximadamente la primera semana en que tuvimos casos en el país y de ahí en adelante seguimos trabajando solo con PCR para diagnosticar y confirmar los casos. El marco legal, como mencionaba la doctora Chile, está asociado a distintos ordinarios, ¿no es cierto? Y el último, que salió el día de ayer, está relacionado a la implementación en la red de diagnóstico de la PCR de viruela del mono. ¿Ya? Y es fundamental que las muestras cumplan con la definición de caso para realizar el diagnóstico en los laboratorios, de acuerdo a la resolución exenta 1162 del Ministerio de Salud. Como les mencionaba el doctor Chanqueo, las muestras que estamos procesando en el ISP actualmente son hisopados de la superficie de la lesión y exudados y techos de más de una lesión o costras de la lesión. ¿Ya? Y es fundamental que los tubos rotulen efectivamente qué tipo de muestra es la que están enviando. Rotular los datos del paciente, la fecha de toma de muestra, que también es muy importante, y el tipo de muestra que están tomando. Si es una tórula, si es contenido vesicular, ¿ya? Las muestras como, se deben mandar refrigeradas al ISP, y si es el caso de una tórula seca, el tiempo máximo que se recomienda es hasta 48 horas. Y en ese sentido, si van a enviar muestras desde una región
más alejada a la región metropolitana, ahí se recomienda usar también medios de transporte viral que no contengan agentes denaturante. Y eso lo solicitamos, ¿por qué? Porque aparte de realizar la PCR, después estamos haciendo el secuenciamiento del virus. Y dado que este virus es tan grande, piensen que 6 veces de un tamaño mayor al COVID, se necesita un virus de una buena calidad, ¿ya? Y por eso es que pedimos muestras en medio de transporte viral y no con agentes denaturantes. Y el otro punto importante es que las muestras se deben enviando, digamos, la normativa técnica de muestras para sustancia infecciosa y como categoría B, ¿ya? Si bien en el listado la viruela símica está categorizada como A, se ha visto que este brote, digamos, asociado al clado 2, B2, B1, es de mucho menor infectividad. Entonces, como estas son normativas internacionales, se mantiene en la tabla como la viruela símica en general como categoría A, pero específicamente para este clado que está circulando se puede enviar como categoría B, ¿ya? Y ese mismo son las recomendaciones que ha realizado la OMS, el CDC y también en Europa, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las muestras deben enviarse en categoría B, equivalente a como se hace cuando se envían muestras de SARS-CoV-2, usando obviamente el triple embalaje, como les mencionaba el doctor Chanqueo. Para la recepción de las muestras al ISP, aparte de la notificación que deben hacer a la CERIMI correspondiente, lo que estamos solicitando es que se use el sistema de formulario en línea del ISP, ¿ya? En ese sentido, a lo largo del país, los que han estado mandando las muestras han sido fundamentalmente los hospitales, ¿ya? Y se cuenta, digamos, en este sistema con la clave, un sistema que entrega clave de acceso y también una clave especial para la descarga de los resultados, ¿ya? Entonces, si de algún laboratorio no cuenta con esto, la idea es que se contacte con el instituto para poder entregar la clave para poder incorporarse al sistema y reportar de esa manera también las muestras antes de su envío al ISP. El sistema permite imprimir una copia del formulario y con ese llega la muestra acá y permite, digamos, la trazabilidad de la muestra y también después la emisión del resultado online. Los resultados están disponibles en el momento en que en el laboratorio se informa, ¿ya? Le llega un correo electrónico a la jefatura del laboratorio o a quien él designe, de manera tal de que pueda después descargar los resultados del sistema. Y este es el formulario que estamos usando actualmente, tal como está descrito en la circular. Lo importante es que especifiquen acá en la parte de diagnóstico que lo que están enviando son muestras para PCR de viruela símica y brevemente la sintomatología asociada al caso. Adicionalmente al procesamiento de viruela símica, hay también diagnósticos diferenciales que se realizan en el ISP. Y esto es súper importante, relacionados con los casos que cumplan con las definiciones respectivas de estas enfermedades de notificación obligatoria, ¿ya? Como sarampión, rubiola y arbovirus. Nosotros acá en el ISP hacemos la confirmación semanalmente de estas enfermedades, ¿ya? Y cumpliendo la definición de caso de cada una de ellas, y al igual que como se está pidiendo con monkeypox, se debe notificar a epidemiología, ¿ya? Y a la CEREMI correspondiente. En el caso del diagnóstico diferencial, lo que se solicita es una muestra de suero. Brevemente, en el caso de sarampión rubiola, aparte del exantema, el paciente debe tener una de estas sintomatologías. Es importante que se cumpla con esto porque muestras que no cumplen definición de caso no se están procesando, ¿ya? Y lo mismo pasa con los arbovirus, donde aquí es fundamental también que la persona venga del extranjero, ¿ya? El virus dengue, los arbovirus en general, se transmiten por mosquitos. El mosquito solamente, actualmente la Aedes está en la isla de Pascua y en Arica, pero no hay transmisión local. Entonces, en ese sentido, si alguien viene de algún país con circulación de alguno de estos virus, en esos casos corresponde el envío de la muestra al ISP, ¿ya? Hay algunos servicios que están enviando todos los casos con la muestra para sarampión, con la muestra para arbovirus, aparte de la muestra de viruela símica, ¿ya? Es importante que se focalicen entonces, que corresponda de acuerdo a la definición de casos del paciente que están estudiando y el envío de las muestras que corresponden. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el ISP? Entonces, como les mencionaba yo, esta es una PCR que diseñamos nosotros en base a lo que nos entregó en su momento la OMS, que permite detectar primero monkeypox en general y
portidores y primer específicos para el clado 2B de viruela símica. Y aparte un control interno que nos permite conocer la calidad de la muestra. Una muestra se informa como positiva si tiene estas bandas 2, digamos, del control de la muestra, de los primers específicos para viruela del mono y de los primers genéricos para viruela del mono, y además con el control interno. Si solamente tiene control interno, una muestra se informa como negativa. Pero también hay casos en que una muestra queda como no apta, donde no hay amplificación de nada. Y en ese sentido, eso probablemente se debe a que se haya tomado una mala muestra, ¿ya? Una muestra de baja calidad, y ahí debemos solicitar una nueva muestra. ¿Por qué solicitamos 2 muestras? Porque ahí disminuimos la posibilidad de que tengamos una muestra mal tomada, ¿ya? Entonces, en ese sentido, al procesar las 2 muestras, nos aseguramos que si viene una muestra de región, no tengamos que esperar 2 o 3 días más para la llegada de una nueva muestra. Y también en ese mismo sentido les pedimos que los tubos nos rotulen de qué parte del cuerpo se tomó la muestra, ¿ya? Eso también es súper importante. Estamos haciendo también, como les mencionaba yo, el secuenciamiento genómico en el ISP, ¿ya? Y al momento se ha secuenciado el genoma completo del primer caso que detectamos en el país, que corresponde al clado 2B, linaje B.1. Y no se han detectado diferencias significativas que permitan demostrar que el virus ha tenido un cambio en su comportamiento en base al virus original que se detectó inicialmente en Europa, ¿ya? Y actualmente llevamos alrededor de unas 20 muestras secuenciadas en el ISP. Esta es como, a modo de resumen, digamos, la cantidad de casos que se han reportado a nivel global hasta fines de la semana pasada, donde en el caso de Chile estamos con niveles similares a Argentina y mucho menores a Perú mucho menores a Perú y a Brasil. Y este es el secuenciamiento, digamos, que se realizó en el ISP de la primera muestra. Si se fijan, el clado B1 tiene muchas muestras en sí. En color naranjo están las muestras de Sudamérica. Y esto, como esto se está expandiendo y a medida que se incorporen más secuencias a la base de GSA, que es donde se comparten, todos los países comparten las secuencias, probablemente se van a ir, tal como pasa con COVID, generando sublinajes dentro de cada uno de estos linajes y van a ir entonces surgiendo también al respecto mayores diferencias del virus. Este es un resumen de las muestras que hemos recibido en el ISP a lo largo de estas semanas, donde prácticamente hemos recibido de 15 de las 16 regiones del país, y en base a la fecha de recepción de la muestra en el ISP. La semana pasada recibimos alrededor de 160 muestras de todo el país. Y la positividad también calculada en base a la fecha de obtención de la muestra, que es el dato con que nosotros contamos en el ISP de todas las muestras que nos llegan. Y ahí se pueden ver cómo ha ido aumentando, digamos, la cantidad de casos semana a semana, ¿ya? La semana pasada fueron 115 los casos positivos. Hay también unos pocos casos indeterminados, donde hemos debido solicitar una nueva muestra para poder confirmar o descartar el caso, y estas muestras no aptas, donde no amplifican ni el control interno, ni los genes específicos para monkeypox, donde se ha solicitado también la obtención de una nueva muestra. Todos los casos con muestras no aptas después han sido descartados por la segunda muestra que ha llegado. Actualmente se está trabajando entonces para un proceso de autorización a los laboratorios clínicos que puedan realizar PCR en tiempo real para el diagnóstico en la red, ¿ya? El día de ayer salió el último ordinario al respecto, con la propuesta de manera tal de que en los distintos servicios definan quiénes podrían ser los laboratorios que podrían realizar la técnica a nivel local. ¿Ya? Nosotros, ¿qué es lo que solicitamos? Que sean, en el caso de los hospitales públicos, que contaran con autorización sanitaria de la Seremi de Salud con alcance de prestaciones de biología molecular, ¿ya? Que fue lo que hicimos para SARS-CoV-2 en su momento. Y que hubieran pasado con el proceso de nosotros de registro de capacidad diagnóstica para técnicas moleculares de SARS-CoV-2. De esa manera ya conocemos cómo trabajan y este proceso entonces de verificación va a ser mucho más resumido y acotado a lo que fue para COVID en su momento. Y la propuesta es que se cuente al menos un hospital por servicio de salud para la descentralización del diagnóstico en esta primera etapa.
¿Qué es lo que se recomienda? Utilizar kits comerciales, ¿no es cierto?, que tengan un registro CIDD, o sea, que sean para diagnóstico, y que el kit incluya control positivo, un control interno. Ya vimos la importancia del control interno para poder dar una muestra efectivamente como negativa, que incluya la enzima y partidores y sondas específicas para monkeypox. Y una vez que cada laboratorio, digamos, ustedes en su laboratorio del servicio cuenten ya con los kits, se comuniquen con nosotros para que podamos coordinar este proceso de verificación. Eso por mi parte, Matías. Muchas gracias, Rodrigo, por esa presentación. Vamos a dar paso ahora a la ronda de preguntas. Hay varias preguntas en el chat. Les pido ahí que puedan ir apoyando doctor Chanqueo, doctor Vilches, Rodrigo y la doctora Child. Voy a ir hacia el inicio. Hay algunas aclaraciones. Hay varias preguntas que ya se han respondido, pero creo que es bueno aclararlas en contexto también que se ha ido sumando gente. Aquí dice el doctor Chanqueo, o Rodrigo también, al tomar del techo de la vesícula, ¿hay que intentar destecharla con el hisopo? Inicialmente en el primer documento poníamos que había que destecharla, pero la verdad que en la medida que hemos ido aprendiendo y ya con el correr del tiempo, la verdad que no necesariamente hay que destecharla. Ahora, como yo recomiendo, y Rodrigo también, yo creo que está de acuerdo, como recomiendo la ampolla o la pústula, cuando uno la frota vigorosamente se te va a destechar con el frote. Entonces finalmente se destecha. Pero si se destecha bien y si no se destecha bien también. Lo importante es que sea vigoroso y que sea por ambos lados de la tórula. Tres veces. Arriba, abajo, la roto, arriba, abajo, la roto. Trato de ser bien práctico en el fondo porque yo sé que estamos hacia personal sanitario que en el fondo tiene que tomar una buena muestra y como lo vuelvo a insistir en el laboratorio de microbiología es súper importante el preanalítico. En el fondo la calidad de la muestra es lo fundamental para todo el procedimiento maravilloso que hace después Rodrigo. Perfecto. Después, la toma de diferentes zonas del cuerpo, según lo que se recomienda, ¿es con el mismo hisopo? Rodrigo, ¿tú tienes algún comentario? La verdad que no sé, no hay ninguna recomendación específica si cambiarme de hisopo o no. Evidentemente yo creo que es medio lógico y sentido común, si voy a tomar de piel, después no me voy a genital, pero yo creo que eso es como obvio de las precauciones estándares, que cuando yo me voy cambiando por diferentes sitios del cuerpo, me voy cambiando de mano, me voy dando de mano, me voy cambiando de guante. Yo creo que si están en la misma área, yo puedo tomar la misma tórula, pero si voy a cambiarme a genital o anal, obviamente tengo que usar otra tórula. Exacto, y por eso les indicaba yo que pusieran el tubo de dónde es rotulen ahí, de dónde es la torula. Ya. Y como tenemos dos, ahí podemos procesar la otra si hay alguna duda o algo, si se presentara. Por eso es que estamos pidiendo dos muestras y no una por paciente en esta etapa. Perfecto. Entonces, y solo para aclarar, si estamos tomando con dos hisopos y en uno hicimos en más de una zona, en ese hay que registrar de todas las zonas donde se tomó ese. ¿Sí? Sí. Perfecto. Consulta, ¿el tubo estéril de tipo Corning o tubo de ensayo? O sea, es más cómodo el tubo Corning, ¿no? por el tamaño y todo lo demás, pero si tienen de los otros tubos en el laboratorio, lo importante es que no sean de vidrio. Eso, que no sea de vidrio, que es importante por bioseguridad también, en el fondo, y que sea estéril, y que sea un tubo estéril, ¿no? Pero los cambios habitualmente se esterilizan. Sí. Perfecto. Los casos de contagio en personal de salud se ha reportado que son por puncionar la pústula para toma de muestra. No sé si ahí tienen algún comentario, pero la consulta es, en caso de que no tenga lesiones sin techo, solo se toma de la muestra por encima, es un poco lo que ya se ha mencionado, pero si podemos reforzar ese mensaje. Un poco reforzar que lo habíamos conversado por interno con Rodrigo. En general las costras tienen rendimiento y él ha tenido buen rendimiento de las costras, pero en general uno no recomienda en la costra y un poco por eso no ser muy invasores con el procedimiento, porque tengo el riesgo de un accidente cortopunzante. Entonces el andar pinchando la pústula para sacar el fluido, ya sea de la vesícula, de la pústula, en general no está en ninguna de las recomendaciones que nosotros al menos hemos leído. Entonces por eso tiene que ser un frotamiento con esta tórula que algo y que no es sharp, que no corta, y por eso la costra tiene que ser usada con un instrumento, con una pinza o una Kelly, para que yo la pueda sacar en forma biosegura.
Eso es lo más importante en relación a la pregunta. Sí, tal vez yo complementaría solamente que porque hacen alusión a un elemento que se conversó en la sala de situación de la región metropolitana en donde se expuso esto y claro, lo que se comentaba efectivamente, como decía el doctor Chanqueo, las situaciones en las que uno va y funciona expone mayor riesgo, pero con todos los elementos de protección personal tampoco debería ser tal. Entonces, por un lado, reforzar el uso de los elementos de protección personal y por otro lado, también como dice el doctor Chanqueo, favorecer el frotamiento para la toma de muestra y no funcionar directamente. Perfecto. Preguntan específicamente alguna indicación, algún comentario sobre cómo se tomaría la muestra de una mácula específicamente. Mira, la verdad es que habría que frotarla como muy, muy bien, pero ahí tampoco se recomienda, que hay gente imaginativa con lo mismo de no funcionarla. Yo creo que frotarla muy, muy bien. Y en el fondo también esto es de orientación y por eso yo creo que es importante conocer la evolución de las lesiones cutáneas. A lo mejor, probablemente yo la puedo tomar, a lo mejor me va a salir negativa, pero un poco indicar al usuario o a la usuaria que tiene que controlarse, que si esto progresa probablemente tenga que volver a consultar por si no fue la muestra la adecuada, pero siguen siendo las muestras cutáneas las más importantes. Rodrigo, no sé si quieres... Efectivamente, ese es el punto, digamos. Hay otro tipo de muestras, pero o sea, que de hecho internacionalmente se ha mencionado que la posibilidad, digamos, la sensibilidad es mucho menor. Entonces, la idea es seguir trabajando por ahora con muestras de lesión. Y obviamente, a medida que el cuadro más se desarrolla, uno tiene más posibilidades de comprimir el caso. Si está en las etapas primarias, igual posibilidades menores, digamos. Perfecto. Con respecto a toma de muestra de lesiones que puedan estar en zonas especiales, a lo mejor con algún tipo de secreción, fluido, especialmente la zona perianal, ¿se recomienda hacer algún tipo de aseo previo a la toma de muestra para tratar de eliminar cualquier tipo de secreción? No, no, la verdad que dentro de las recomendaciones no están y tampoco aplicar alcohol porque podría inhibir la PCR, entonces eso es importante no usarlo. O sea, de hecho, con el alcohol matas todos los virus que tengas ahí, entonces si después tomas esa muestra, no, está todo inactivado. Sí, yo creo que se referían un poco a suero fisiológico, algún aseo como más de Yo ese creo que tipo. los aseos por arrastre tampoco pasa mucho más, y en el fondo, como salen las lesiones, las perianales, que yo he visto, al menos que he visto varias en perianales, sale como por la misma fricción que hay en las zonas, se ulceran rápidamente, o sea, no se mantiene como pústula. Entonces hace la lesión ulcerada y esa úlcera, independiente que tú hagas arrastre como un aseo, al torulear vas a conseguir buen material. Perfecto. ¿Horarios en que se recibe la muestra? Preguntan acá, ¿se recibe muestra los 7 días de la semana en algún horario específico? Sí, las muestras se reciben 24/7 acá en el ISP. Obviamente hay horarios en que hay personal recibiendo las muestras o si no quedan en portería, ¿ya? Pero los 7 días de la semana se están recibiendo muestras. Eso siempre ha sido así. Perfecto, entonces reforzamos ese mensaje. Han preguntado bastante cuál es la temperatura en que se envía. Eso ya lo vimos, de 2 a 8 grados, ¿verdad? Sí, como toda muestra biológica igual. Perfecto. Y en general los tiempos promedio de respuesta, 24-48 horas, si me corrige. Sí, generalmente nos estamos demorando dentro de ese plazo. Habitualmente nos demoramos 24 horas. Si hay que repetir alguna muestra, que nos estamos demorando, en ese caso, 48 horas. Cuando estos casos son indeterminados, en ese tipo de situaciones, también preferimos repetir antes de solicitar la nueva muestra, ¿ya? Rodrigo, ¿puedo hacer una Pero, pregunta, sí, Matías? Disculpa Rodrigo, lo que pasa es que también lo veo en el chat y que la gente me lo ha preguntado. ya. ¿Tienen dos tandas ustedes en el fondo? Porque tú me comentabas que reciben hasta las 10 y lo que se recibe hasta las 10 se procesa durante el día y después hay otro procesamiento. ¿Cuántas Estamos, rondas tienen? actualmente estamos procesando una vez al día, sí. Estamos recibiendo alrededor de 40 muestras diarias, digamos, entonces se procesa lo último lo que llegó en la tarde, más lo que llegó temprano en la mañana a primera hora. O sea, tener esos resultados el día dentro de la tarde y que sea también lo más temprano posible. Bueno, nos pasó un tiempo que informamos bastante tarde y al final igual afectaba al resto del sistema, digamos, ya, para el manejo del paciente y todo lo demás. Súper.
Comentarles que también pusimos en el chat el formulario, el link de registro de la plataforma del ISP, lo que comentó Rodrigo y el doctor Chanqueo. Rodrigo, aquí pregunta dirigida que hacen, si es posible la comparación en una muestra positiva procesada con un kit comercial con el proceso que realizan ustedes. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con los laboratorios, digamos, a los que se está autorizando de esa manera, digamos. Entonces, así va a ser el proceso, digamos. La idea es que nos informen sus resultados y nosotros comparamos con los resultados nuestros. Y así se le va a ir dando la autorización. Es una de las alternativas que estamos ocupando. Perfecto. Mencionar que vamos a ir respondiendo a las preguntas, tenemos hasta las 1, ¿ya? Cada vez que respondemos una aparecen 10 más, así que estoy tratando también de priorizar, pero consultan también, que esto no ha salido, cómo va la implementación de la Plataforma Nacional de Toma de Muestras. ¿Sí? ¿Algún comentario en eso? Sé que se está trabajando, pero si quieres comentar, Rodrigo. Bueno, la idea es primero realizar una etapa con nosotros pilotos, ver cómo funciona, ¿ya? Y porque obviamente la idea es aprovechar todas las capacidades que está para SARS-CoV-2 y utilizarla de la misma manera, de manera tal de después contar con los resultados y que puedan descargarlas al respecto, ¿ya? Eso es la información que tengo yo. No sé si alguien tiene mayor información de plataforma. Sí, vamos a dar esa respuesta. Me la están soplando. Tenemos otra, Anita Jara también, que es referente de unidades de apoyo. Va a responder esta pregunta en unos minutitos. Aquí consultan, bueno, comentarles también que se están difundiendo, hoy día se difundieron los nuevos protocolos de vigilancia epidemiológica, la versión 2.0, y también 2 ordinarios sobre la activación de los laboratorios, la extensión de la toma de muestra en distintos centros y algunos flujos de manejo, que también lo comenzamos en la cápsula de ayer, desde redes. Esos documentos se han enviado por los canales oficiales y ahí también tienen las actualizaciones específicas que pueden revisar desde los servicios. Preguntan en relación a eso, también para contestar, un caso sospechoso de un usuario hospitalizado. Claro, aquí habría que definir, fue una sospecha y tenía criterios de hospitalización. La muestra se debió tomar en el mismo centro, desde el centro se deriva al hospital de referencia, no se deriva el paciente. La idea es que no, y eso es lo que ya en la fase en la que nos encontramos, también es un trabajo que se ha hecho desde redes y salud pública, es que el paciente se tome la muestra en su lugar de consulta desde que se sospeche. La muestra ahí es derivada al laboratorio de referencia del servicio de salud, desde donde se realizan el envío al ISP. No es necesario enviar al paciente específicamente si no tiene criterios de hospitalización a un hospital para tomar la muestra. Ya esto también se está trabajando. No sé si ahí Jorge, doctora Chail, quieren reforzar algún punto. Está claro, súper. Está claro, está claro. Está claro, no hay necesidad de ninguna otra derivación de los pacientes. Perfecto. Estoy viendo las otras preguntas. Si me ayudan y han visto alguna otra pregunta, el resto de los expositores son súper bienvenidos a realizarla. Sí, en relación a, dentro de la parte técnica, digamos, ¿cómo hacemos nosotros el proceso cuando se reciben las tórulas acá, digamos, para cuando los laboratorios empiezan a hacer, si son tórulas secas? La idea es que se le agrega al tubo donde viene la tórula, digamos, el agente que uno cuente en el kit en sí, digamos, para diluir la muestra, mezclarla bien y frotar la tórula en sí, ¿ya? Y después con eso se realiza el proceso de la extracción. Ya hay que ser súper cuidadoso en eso, mezclar bien la tórula porque ahí es donde está la muestra, ya en la tórula seca. No hay ningún problema en eso. Y lo otro, a medida que vayan teniendo los distintos laboratorios y contando ya con los kits de detección, por favor, comunicarse de inmediato para iniciar el proceso. ¿Ya? Hay un par de laboratorios con los que ya empezamos a elaborar los respectivos informes. Perdón, en ese sentido, agregar de que estamos en un proceso de adquisición de los reactivos a través de la Central Nacional de Abastecimiento y desde ahí se van a ser distribuidos a los diferentes hospitales y servicios de salud del país. Y luego de eso, las técnicas se pueden implementar y desarrollar, como decía Rodrigo Farce.
Perfecto. Ahí también consultan sobre la implementación. Tenemos que explicar y también ahí le pido a la doctora Child si nos puede dar los lineamientos más globales de la coordinación nacional. Se está trabajando desde en dos aristas el tema de la implementación de los reactivos en el laboratorio. Uno, a través, lo que dice la doctora Child, es la compra centralizada de estos reactivos a través de Senabast. Y otro es también se dio la factibilidad de que se haga la compra local. Doctora Child, ahí si quiere realizar algún comentario. Mira, o sea, nosotros le solicitamos a la central que compre reactivos para ser distribuidos a nivel de todo el país. O sea, si hay, o sea, de acuerdo a las proyecciones que tenemos de la pandemia y las proyecciones nacionales. Pero si hay alguien que quiere comprar individualmente, eh, bienvenido, pero se tiene que someter a todos los controles a los cuales hacía referencia Rodrigo. Aquí ya Perfecto. quería contestar algo que lo vi en el chat en relación de nuevo a los contenedores. Acuérdense, uno tiene el hisopo lo pone en un contenedor primario, y el contenedor primario es lo que nosotros conocemos como tubo can, que es un tubo de ensayo, pero plástico. O el contenedor comercial. Si ustedes compran la tórula a un proveedor comercial, viene habitualmente el tubo plástico con la tórula. La más hechiza del tubo can que tenemos en algunos laboratorios, que es este con tapa azul. Tiene que ser estéril. Y eso va en un contenedor secundario. El contenedor secundario habitualmente es una bolsa plástica, en el fondo, que nos previene de los derrames. Y eso yo lo tengo que poner en un contenedor terciario. El contenedor terciario es un contenedor rígido que se pueden poner también varias muestras. Y ese es el estándar que también el ISP promueve para el transporte de muestras, no solo hacia el ISP, también a nivel local. Si yo trabajo en un laboratorio y tomo una toma de muestra, ya sea de APS o en un mismo servicio clínico, me debe llegar en al laboratorio clínico en un contenedor terciario. No me podría no llegar así, porque esas son las normas que están estandarizadas para el manejo de muestras, y manejo y transporte de muestras. Perfecto, gracias, doctor Chanqueo. Vuelvo a recalcar, hay varias preguntas que se repiten sobre el dónde tomar la muestra. La toma de muestra se puede realizar en cualquier dispositivo que tenga los medios para realizarse, donde se hayan hecho capacitaciones al personal de salud, y lo más importante es que cuente con autorización sanitaria para hacerlo. Si no tienen, si hay centros, porque esto es un proceso que va en constante evolución y esto se está intencionando semana a semana, también está cambiando un poco la situación epidemiológica. Si no tienen los insumos, lo que se ha intencionado a través del ordinario desde redes es que los servicios de salud van a hacer distribuciones a los servicios, los encargados. Y ahí, si no tienen los medios para tomar la muestra y tienen sospecha, comunicarse, existen referentes de viruela del mono en cada servicio de salud, y también comunicarse con sus laboratorios de referencia para hacer las consultas en relación a sus características geográficas específicas y su red. Esas son las preguntas más atingentes que he visto dentro de lo que siguen apareciendo muchas preguntas, doctora Chelsea. Perdona, Matías, hay una que me parece relevante desde aquí, se hizo hace bastante rato, ¿el usuario espera el resultado en su casa? Sí, el usuario o la usuaria espera el resultado en su casa. Y la Seremi va a ser responsable de todo el acompañamiento y seguimiento. Estamos en conversación sobre cómo se informa el resultado del examen. En ese sentido preguntan, si sale positivo, ¿se va sí o sí a residencia? No necesariamente, ahí hay que evaluar si el paciente primero cumple o no criterios de hospitalización según su estabilidad. Las opciones son residencia o su domicilio. Ahí se va a aplicar una pauta de cotejo para ver los grados de habitacionalidad de su domicilio, y el paciente ahí podría estar en su casa. De ser positivo el resultado, hay que reevaluar y el paciente podría perfectamente mantenerse en su casa. Eso. No sé si yo sigo revisando Perdona, preguntas. tal vez decir ahí que en la región metropolitana, dada la saturación que tenemos en las residencias sanitarias, la mayor parte de los pacientes están quedándose en su domicilio, salvo casos muy especiales. Perfecto.
vamos cerrando esta cápsula educativa. No sé si los expositores quieren hacer algún comentario final. Bueno, Matías y doctora Chai y Jorge, agradecer este espacio. Yo creo que es súper importante para todos los laboratorios y para toda la gente que toma muestra, el cómo tomar la mejor muestra. Ojalá haya sido un aporte. Traté de ser súper práctico en relación a las tórulas, a los contenedores, cómo tomarla, cómo agitar y flotar. Y consulta nosotros abiertos acá en la DIPRESE para todos los comentarios y dudas. Gracias a todos y todas por unirse a este webinar. Perdón, ¿puedo hacer a raíz del tema de toma de muestra tal vez una pregunta? ¿Quiénes en los servicios de salud están tomando las muestras? ¿La enfermera, auxiliar, el médico? Veamos qué responde la gente en el chat. Si nos pueden compartir desde sus realidades quién es el profesional o técnico, quién del equipo de salud está tomando las muestras. Enfermero, enfermera, enfermero, enfermera, enfermera, enfermera. Sí, enfermero de urgencia, enfermero, casi, sí, un 100% hasta ahora enfermero. De acuerdo, gracias. Y ahí también aprovechando su consulta, doctora Chai, nos dicen quién debería tomar la muestra. Y yo creo que es una técnica que tiene algunas condiciones específicas, pero no es un procedimiento de mayor complejidad. Hay que mantener una técnica estéril, hay que buscar la muestra según lo que se ha intencionado y se ha explicado hoy, una muestra que lo sea más representativa, respetando el manejo de lesiones, aquí también nos dicen matrona, pero la idea es que sea tomada por un profesional de la salud, ¿ya? Y que tenga las competencias y se hayan capacitado dentro de su realidad local, más que desde el nivel central decirles quién debería tomarla. Y siempre nunca olvidar el uso de elementos de protección personal, de higiene de mano y las precauciones estándar y adicionales según sea el caso, ¿ya? Eso, les agradezco mucho a los expositores, Rodrigo, doctor Chanqueo, y también a los miembros de esta mesa, el doctor Vilches, la doctora Child, por su tiempo y las clarificaciones. Mencionar que esta cápsula y también la de ayer están en la plataforma de YouTube, en la página de YouTube de Hospital Digital, y serán subidas en los próximos días. Ahí están las capacitaciones para que puedan verlas. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.